Hoy les comparto uno de los temas fundamentales en el mundo de la nutrición y curiosamente de los menos mencionados. Llamarte nutriólogo y no mencionar esto y no tener ese conocimiento a profundidad, para mí es como decir que estás limitado en el mundo de la nutrición, ¿ok? De hecho, fue lo que a mí me llevó a hacer grandes cambios alimenticios, fue lo que me llevó a hacerme vegana. Esta información está bien documentada por Dr. Howell, tiene varios libros, es el pionero, pero no es nada nuevo. Pitágoras dejó un gran legado en el mundo, introdujo a los judíos esenios y a todos los que vienen posteriormente después de él. Bueno, veamos. Impacto de las enzimas en el cuerpo. Las enzimas son sustancias que hacen posible la vida. Son necesarias para cada reacción química que se produce en el cuerpo. Sin enzimas, ninguna actividad en absoluto se llevaría a cabo. Ni las vitaminas, hormonas, minerales pueden hacer trabajo alguno en ausencia de enzimas. La vida es posible siempre y cuando el cuerpo tenga factores existentes de actividad enzimática que las produzcan. Cuando se llega al punto en el que no puedes hacer ciertas enzimas, la vida termina. Y a esto me refiero no solo como especie humana, sino también una tierra que no es fértil, no tiene suficiente actividad enzimática y no pueden crecer las plantas, los animales. Las enzimas tienen que ver con toda la forma de vida. Cada uno de nosotros hemos nacido con una energía vital limitada, enzimática. Al igual que la vida de una batería, tiene una duración. Entre más rápido la usas, más rápido se acaba. Y esto tiene que ver con una cuestión genética. Hay personas que nacen abundantes en enzimas y hay personas que traen una carga enzimática limitada. Ahorita voy para allá. Hay tres clases principales de enzimas. Se les denominan enzimas metabólicas, proteolíticas o sistémicas, enzimas digestivas y enzimas dietéticas. Las enzimas dietéticas son aquellas enzimas que están presentes en los productos, en los alimentos frescos, y en realidad las enzimas son proteínas y las proteínas son necesarias para todas. No todas las proteínas son enzimas, pero sí que casi todas las enzimas son proteínas. Las enzimas dietéticas están en la naturaleza intactas de manera fresca, sin cocción. ¿Ok? Entonces, si se fijan, somos la única especie que come cocinado y que termina de adulterar sus alimentos en la cocina. Todos los demás animales comen de manera cruda, excepto los humanos. Y es como la forma ideal y perfecta de metabolizar nuestros alimentos. Un durazno tiene las enzimas necesarias para metabolizar ese durazno, pero no tiene las enzimas necesarias para metabolizar altas cantidades de grasa. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque las enzimas que te da ese durazno, por mencionarlo, es perfecto, ideal para metabolizar ese alimento. Las enzimas digestivas son las que se encuentran en el tracto digestivo y estas las hemos heredado. Cuando un alimento no es suficientemente enzimático, como especie empezamos a utilizar nuestras enzimas digestivas con las que nacimos y al estarlas utilizando, las vamos segregando. Cuando hay un cuerpo muy joven, un niño, la gran mayoría puede digerir muy bien porque su cuerpo es nuevo, porque es abundante en enzimas todavía. Y lo que sucede es que 5 años, 10, 20, 30 años sobreutilizando nuestras enzimas digestivas, va a haber una caída muy pronunciada a esta edad. Por eso, en promedio, y esto no quiere decir que sea una regla, pero en promedio, entre los 25 y 27 años de edad, las personas tienen una buena deficiencia enzimática y les empieza a ser difícil digerir ciertos alimentos, tener incluso como intolerancias que antes no sabías que tenías, o algo muy común,
frijoles, no digerir bien los frijoles, tener flatulencias, etc. Entonces, si nosotros nos alimentáramos de manera desde la infancia más viva, con alimentos frescos, el despilfarro enzimático digestivo no se daría como se ve hoy en día. Y todo el intestino es un centro de acopio y repartición del organismo. Esto es esencial y fundamental para el mundo de la nutrición. Las enzimas metabólicas, que son el tercer grupo, metabólicas, proteolíticas o sistémicas, se encuentran principalmente, se producen mayormente en el páncreas y es una actividad pancreática importantísima, tiene que ver con toda la inmunidad. Las enzimas orquestan el envejecimiento o el rejuvenecimiento, la capacidad de poder tonificar, de reparar los tejidos, tiene todo que ver con la inmunidad, de poder deshacer virus, parásitos, bacterias peligrosas, y estas funcionan en todo el organismo, en cada órgano del cuerpo. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. La cuestión es que es como una cadenita. Si yo no como suficientes enzimas si yo no como suficientes enzimas dietéticas a través de los alimentos, voy a utilizar mis enzimas digestivas. Y si tengo muchos años utilizando muchas enzimas digestivas, al haber una caída notoria, el cuerpo va a estar en un estrés tan grande y tan desesperado, en el que la comida, en lugar de nutrirme, va a empezar a envenenarme. Y lo que sucede es que voy a pedir prestado, como un banco, a las enzimas metabólicas. Las enzimas metabólicas empiezan a transformarse en enzimas digestivas para poder digerir todo eso que le damos y que abusamos en el cuerpo. Entonces empezamos a crear le pido a Pedro para pagar a Juan, y crea un gran estrés, envejecimiento, déficit que tal vez las personas nunca logran pagar, y ahí es cuando viene la caída del envejecimiento. Lo voy a seguir explicando a lo largo. Pero la cuestión es que las enzimas, a diferencia de vitaminas u hormonas, hay una limitante para las vitaminas o otras cosas que consumes. Las enzimas no se pierden, se guardan porque tienen que ver con toda la inmunidad, con la capacidad de regenerarte, con la capacidad de digerir, y no hay una actividad bioquímica, física, que no tenga que ver con las enzimas. Incluso si tienes un accidente, lo que te reparan son las enzimas. Y muchas de las personas que tienen accidentes se quedan tan déficits en enzimas y les cuesta mucho en su inmunidad a través de los años. Entonces, lo que tratamos de hacer es cuidar mucho. Lo que tratamos de hacer es cuidar esta cadena: enzimas dietéticas. No vas a necesitar tantas enzimas digestivas si comieras de manera más cruda y fresca. Siguiente. Todos los órganos y tejidos funcionan a través de enzimas metabólicas. La salud y el balance depende de un excelente trabajo de ellas, asegurándose que nada interfiere en el cuerpo, manteniendo su trabajo de regeneración. Las enzimas metabólicas, como lo he dicho, son enzimas proteolíticas, son principalmente enzimas proteicas, ¿ok? Y como se llaman metabólicas, tienen que ver con todo lo que sucede en el metabolismo. Si ellas no trabajan bien, se va a crear una condición de desmejoría o enfermedad en el cuerpo. Todas las enfermedades, se dice que casi todas las enfermedades están ligadas a deficiencias enzimáticas. Ley de la adaptación secretiva de las enzimas digestivas. El cuerpo, como sabe que necesita para sobrevivir las enzimas, las cuida demasiado. Entonces te va a dar lo suficiente como para que tú sigas viviendo. Y aquí la cuestión es que cuando una persona come en exceso, las enzimas dicen, si ya quedan poquitas, es como cuando una persona tiene dinero y empieza a decir,
¿Me voy a ir de viaje? No, ya no me alcanza. ¿Me compro un carro? No. ¿Le pago la educación a mis hijos? Sí, pero mejor en esta escuela. La comida. Entonces, de igual manera, el cuerpo va priorizando y va dejando gastos o funciones que debería de hacer, pero no las hace con tal de mantenerte vivo y te mantienes sobreviviendo. Cuando hay un súper despilfarro enzimático, en lugar de vivir, estás sobreviviendo. Y a nivel colectivo es lo que vemos con el envejecimiento. Siempre se cree que tienes que morir, pues de algo me tengo que morir, que te mueres fatigado, enfermo, en una cama. Y en realidad es que el cuerpo, si lo sabes preservar bien de manera enzimática, está hecho para ser funcional por muchísimo tiempo más. Y no me refiero a que tengas que vivir 150 o 200 años, sino tiene que ver con la forma en la que vives y lo funcional que eres. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas no se pueden agachar ya a cierta edad, no pueden digerir bien, todo les inflama, se la pasan dormidos, sobreviviendo. ¿Okay? Esta cuestión, cuando hay un gran estrés en el cuerpo y te da un poquito de enzimas, siempre que se presenten flatulencias, inflamación, es que no hay suficientes enzimas para poder abarcar todo eso que le diste al organismo, y viene por una dieta predominantemente cocinada. Cada vez que comemos, el cuerpo consume algo de su potencial enzimático. Al comer con moderación, el gasto es menor y las enzimas se utilizan de manera productiva y sabia, asistiendo donde sea necesario. Así que esta cuestión, como lo he venido diciendo, es que siempre que vas a comer vas a utilizar algo de tu potencial enzimático, pero cada vez que comes de una manera excesiva, exceso de calorías, exceso de grasa, y si se fijan, casi siempre se está pasando de un exceso a otro. Antes era granos, y después proteínas, y ahora es grasas. Y siempre vamos pasando de un excedente a otro, tratando de buscar la panacea de cómo se pierde peso y cómo lograr tu peso ideal, pero siempre se presenta un desbalance o una manera disfuncional, dejando lo más importante de lado. La cocción, arriba de 45 grados centígrados, se destruyen las enzimas en la comida, dejándolas sin fuerza, en algunos casos en forma de calorías vacías. Y esto es como algo que sucede con el microondas. Es una transformación, te dejan con calorías vacías. Cada vez que cocinas, tienes las calorías, pero pierdes los nutrientes. Cuando cocinas una zanahoria, esa zanahoria eleva su azúcar, es mucho más difícil absorber sus aminoácidos, que son proteínas, y te da más calorías, menos nutrición, menos antioxidantes, sin enzimas y más azúcar. Entonces, cada que hacemos un cambio en la alimentación de estructura, adulteramos la manera en la que el cuerpo la recibe. Entonces, dices, es que no tiene azúcar añadido, no tiene nada añadido, es natural. Sí, pero los procesos cambian toda la manera en la que nosotros recibimos la información del organismo, la información en el organismo. Y en realidad eso es lo que es la comida, es información que nosotros utilizamos para nuestra preservación y nuestra regeneración. Y debemos aprender a comer de manera en que nos regeneremos, y siempre vemos como que cumplir años tiene que ver con envejecimiento, pero podemos sostener y prolongar la juventud por muchos más años de lo que podemos imaginar. Las calorías vacías, cuando alguien come predominantemente cocinado, te llenas al principio, e incluso es muy común decir, es que más tortilla y más pan para que se llene. Entonces, lo que sucede son calorías vacías. El cuerpo va a caer en más ansiedad, y ni se digan en cuestiones cíclicas de índice glicémico, que no favorecen nada a ningún diabético o personas con resistencia a la insulina. Y lo que sucede es que
al poco tiempo vas a querer más comida y sobre todo aquella que sea muy alta en azúcar y carbohidratos, porque el cuerpo te dice, sí me diste calorías, sí me diste comida, pero no me diste nutrición, entonces yo necesito más y necesito comer más. Y es una forma simplemente de comer de manera disfuncional. El cerebro disminuye con la deficiencia de enzimas y esto se le llama como cuando una persona, es que él ya es mayor, ya no puede pensar igual, cuando se supone que a cierta edad una persona es de más respeto porque ya tiene más experiencia, ya tiene más conocimiento, se les manda a que se retire porque se dice que ya no puede pensar igual y esta cuestión del cerebro tiene mucho que ver con la cuestión enzimática. Además, la tiroides y el páncreas se agrandan. Esta ampliación del páncreas es probablemente más peligrosa que el agrandamiento del corazón. Evidencias indican que las enfermedades humanas nacen cuando el hombre empezó a cocinar sus alimentos. Por ejemplo, el hombre neandertal data de 50.000 años antes de Cristo. Utilizó ampliamente el fuego en su cocina. Vivía en cuevas y comían carne asada en su mayoría. A partir de evidencias fósiles se sabe que sufrían de artritis totalmente desarrollado. Es posible que también tenían diabetes, cáncer, enfermedades en los riñones, entre otras. El robo de enzimas procedentes de partes del cuerpo para reparar el tracto digestivo establece una competencia por las enzimas entre los diversos sistemas de órganos y tejidos del cuerpo. Entonces el cuerpo empieza, como dice aquí, a competir y la palabra correcta no es autocomerse, pero es como autodesintegrarse. Entonces es tan importante la cuestión digestiva que el cuerpo dice, ni modo, del corazón te empiezan a dar enzimas, de los pulmones, del vaso, dejando deficiente y estresado todas las demás partes del cuerpo. Y si ponemos atención, los factores externos son súper notorios por el hecho de que el cuerpo va a decir, no me importa que se te caiga el cabello, no me importa que te arrugues en la piel, no me importa que ya no tonifiques y que te veas flácido, pero el cuerpo prioriza y dice, me interesa más que esté latiendo el corazón, que haya circulación en la sangre, que haya digestión. Entonces va concentrando su energía y su capacidad enzimática en aquellos órganos que es súper intrínsecamente necesario para sobrevivir y lo demás le va a dejar de importar porque no va a haber comida o enzimas, como se dice, para todos. Los trastornos metabólicos resultantes pueden ser la causa directa de cáncer, enfermedad cardíaca coronaria, diabetes y muchas otras enfermedades crónicas incurables. Este estado de estrés deficiente enzimático existe en la mayoría de las personas civilizadas. Es algo muy común y lo más triste es que ahora más que nunca se ve en la infancia. En la infancia es cuando creemos que pueden comer de todo y abusamos de la nutrición infantil. Ya cuando hay problemas de peso, de acné, ansiedad en la adolescencia, tiene que ver con una infancia deplorable. Entonces fueron tantos años de abuso y de decir, ay, es que mi hijo lo consentí y le di esto, aprovecha, mijito, para comer porque después no vas a poder comer esto. Lo único que hiciste fue adelantarle la hora en la que se va a destruir más rápido el cuerpo y en la que no pueda soportar muchos alimentos a nivel digestivo. Y en lugar de prolongarle su capacidad metabólica y de regalarle un metabolismo con el que va a ser mucho más eficiente y fuerte durante los siguientes años, y vaya que para trabajar de manera eficiente necesitas esa capacidad mental, vamos destruyendo las generaciones desde la infancia. Y aquí, ojo con eso, porque debe de haber demasiada conciencia. Y no estoy diciendo con que tienen que tener una alimentación súper perfecta y que no haya momentos para celebrar, pero la gran mayoría cree que en la infancia no pasa nada hasta que está totalmente disfuncional y el cuerpo ya tuvo 12 o 15 años de cúmulo insuficiente, de cúmulo tóxico para presentar un cuerpo que va a empezar a presentar anomalías. Y sí tiene que ver totalmente
con la genética, el 1%, se dice que el 1% de la humanidad tiene supergenes, y estos genes son personas que heredan gran abundancia de enzimas y que en verdad hasta los 50, 60 años se mantienen súper bien. Hay otras personas que genéticamente vienen menos fuertes y pueden presentar problemas de peso desde los 6, 8 años, intolerancia, asma. Siempre hay algo de despilfarro enzimático, de falta enzimática que no viene con eso el niño, ¿ok? Entonces aquí es súper importante suplementar, sumamente importante suplementar a base de enzimas, porque es la manera más rápida, elevada, que puedes empezar a sumarle otra vez al organismo y empezar a reestructurar en lugar de ir envejeciendo desde la infancia. ¿Qué son las enzimas inhibitorias? Así como hay carbohidratos buenos, hay carbohidratos inflamatorios, proteínas buenas, hay proteínas inflamatorias, ¿ok? O destructivas. Hay enzimas benéficas que nos ayudan a reestructurarnos, y hay enzimas inhibitorias que vienen implícitos en cierto grupo de alimentos que causan inflamación. Este grupo de enzimas están en todos aquellos alimentos que te duran mucho en la alacena. Por ejemplo, las leguminosas como garbanzo, frijoles, lentejas, granos, arroz, mijo, amaranto, incluso quinoa, que también es una semilla, semillas de calabaza, semillas de girasol, todos los tipos de nueces. Y cuando nosotros comemos ese tipo de alimento, en lugar de alimentarnos, nos inflama. Y lo que tenemos que hacer para accesar a la nutrición de estos alimentos, debemos de germinarlos. La germinación es indispensable. Voy a hablar muy en específico en otro video de cómo germinar cada alimento. Cuando yo germino, hago que se eliminen las enzimas inhibitorias de ese alimento y broten nuevas enzimas importantísimas para metabolizar altamente eficiente esos alimentos. Y no nomás eso, además elevo sus nutrientes, elevo sus aminoácidos, los carbohidratos se convierten en simples y los ácidos grasos me van a servir mucho más para nutrir mi cerebro en el caso de las nueces y las semillas, que son más cargados en grasa. Este aspecto es importantísimo. Comer de manera germinada es algo que debería de ser desde la infancia, porque si no, va a llegar un momento en que estos alimentos están causando una inflamación constante, y cierta edad donde te dicen, no, es que yo no puedo comer frijol porque me inflama mucho, entonces el frijol me cae mal. No es que el frijol sea un mal alimento o las semillas o las nueces, es que no sabemos cómo comerlas, y llegó un momento en la vida, una etapa en la que estuviste 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años y el cuerpo se agota de soportar estos despilfarros. ¿Qué es la lipasa? La lipasa es la enzima que metaboliza la grasa y abundantemente se debe encontrar también en el hígado. Algunas personas que no tienen esta enzima en abundancia, en verdad hay que suplementarla. Y lo que hace es que cuando se dice genéticamente es un cuerpo que produce más colesterol, genéticamente no puedes comer grasas, eso que sucede ahí es que no hay suficiente lipasa. Cuando la grasa no se metaboliza bien en el alimento, son personas que engordan con más facilidad, que tienen problemas de infartos, presión alta, que tienen diabetes, y la diabetes está muy relacionada a que la célula se queda rodeada de grasa y la glucosa no penetra en la célula. Entonces, la glucosa se queda en sangre y hace un desajuste. Es súper importante para una piel limpia, para personas que tienen acné, que producen mucho sebo en el cuero cabelludo y dicen, es que estoy perdiendo el cabello. Entonces llega un momento que cuando no hay lipasa, el cuerpo está en una desesperación, utiliza a la piel como un medio de rescate. La piel es el órgano más largo del cuerpo y es muy fácil recargarse en la piel para sacar
manchas, para sacar grasa. Entonces todo eso que no estoy pudiendo metabolizar por dentro lo mando a la piel y lo mando al cuero cabelludo, y se crean condiciones en cadena que no nos imaginamos, que vienen desde una deficiencia enzimática tan importante. Así que cuando una persona se suplementa de enzimas desde pequeño, incluso desde que estamos dejando la leche materna, es un ganar para el organismo, es ayudarlo a preservarse y andar por la vida con una capacidad metabólica mucho más eficiente. ¿Por qué algunos niños son más enfermizos? También tiene que ver, en definitiva, hay otros aspectos importantes, sin duda, no nos cabe duda, pero heredar una capacidad enzimática es fundamental, y eso también tiene que ver cuánto tiempo dio la madre de pecho, cómo se alimentó la madre cuando daba pecho, cómo se preparó el cuerpo, la madre y el padre antes de embarazarse. Esos aspectos son fundamentales, y ni se diga cuál fue la nutrición que yo le di a mi hijo durante su infancia. Está sumamente ligado a la capacidad enzimática. Si tuviéramos abundancia de enzimas, probablemente no conoceríamos muchas de las enfermedades que hoy conocemos y que las denominamos como incurables, como enfermedades autoinmunes. El cuerpo es una carga eléctrica, es eléctrico y magnético, y como tal maneja una corriente de energía. Para subir esta frecuencia eléctrica es imprescindible contar con un adecuado suministro de enzimas, ya que de ellas depende esta carga. Las enzimas son electricidad, y como tal esta electricidad y esta frecuencia se nota cuando una persona camina rápido, es de pensamiento activo, se levanta con fuerza, se duerme bien, porque las enzimas tienen que ver con la transformación y acarrean a las hormonas. Entonces, cuando una persona no puede dar el paso para dormir, es que las enzimas están interrumpiendo y no son suficientes en el cuerpo para pasar de una hormona a otra. Entonces, no hay nada en el cuerpo que no esté ligado a las enzimas. Una persona agradable, llena de encanto, energía, saludable, con facilidad de palabra y de soluciones rápidas, es debido también a su alta frecuencia. Y claro que tiene que ver las emociones, y las emociones en un cuerpo resiliente serán más altas. Esta carga juega un papel trascendental. Entre más elevada la carga, mejor relación consigo mismo y con los demás. Cuando la mente siente que ya no puede más, el cuerpo ya está muy desnutrido, muy deshidratado, entonces relacionar una mente fuerte con un cuerpo débil deja de ser posible. Cuando una persona llega a cierta edad, casi siempre estamos viendo que alguien me cuide, que alguien se haga cargo de mí, quién me va a cuidar cuando esté viejita. Y la verdad, también puede llegar a ser egoísmo puro el no cuidarnos durante toda nuestra vida y querer recargarnos en los demás. ¿Por qué? Porque si una persona se cuida, es consciente de su cuerpo, debe de nutrirse bien y tener un cuerpo funcional. Y no, como lo decía, porque quiere vivir 1000 años más, sino ni tan siquiera se mueren y viven mal. Viven 20, 30 años con condiciones de sobrevivencia, sufriendo y de victimismo. Entonces, una persona debe de hacerse suficientemente responsable con su nutrición, con la suplementación y ni se diga con las emociones. En un cuerpo resiliente y fuerte, las emociones siempre serán mejores. Soluciones prácticas. Hidratación, importantísimo este aspecto de la hidratación y mineralización. Si hay un aspecto importante, es que los minerales hacen que las enzimas funcionen mucho mejor. Entonces, este aspecto no se puede dejar de lado porque en la tierra casi no hay enzimas. Porque en la tierra casi no hay minerales, y esto hay que suplementarlo u obtenerlos de ciertos alimentos como las algas y los vegetales del mar, como kombu, nori, kelp.
Comida enzimática significa comida fresca, sin cocinar, y no lo estoy diciendo como para que sean 100% inclinados a comer raw, sin cocinar, crudo, pero sí que piensa que 1 o 2 veces al día no debes de utilizar la cocina y comer de manera fresca, y las otras comidas que hagas puedes acompañar un poco de alimentación cocinada junto con alimentación fresca. Suplementos, la suplementación es importantísima y siempre se ha visto como que tómate esta vitamina, toma este ácido graso, lo cual no estoy diciendo que no sean importantes, pero lo fundamental y lo intrínseco es que probablemente lo más relevante e importante, y nada va a hacer por ti como lo hacen las enzimas, son los componentes del organismo, forman parte de los componentes esenciales de la reestructuración del cuerpo, así que eso no se puede dejar de lado. Además, recordemos que ni las hormonas, ni las vitaminas, ni los aminoácidos pueden hacer nada sin los ejecutadores, que son las enzimas. Desintoxicar el cuerpo, a esto me refiero con estar limpiando el hígado, estar limpiando el riñón y otros aspectos del cuerpo para funcionar mejor. Para todo hay etapas, para construir, para limpiar, y hay que tomar ciertos tiempo en el año de cubrir estos procesos de limpieza. La actitud siempre juega un papel importante, el ejercicio, el descanso profundo, sin duda, las relaciones sanas, el oxígeno. Y cuando hablo de oxígeno, no es nada más la respiración, que es súper importante, y meditar y orar, que es totalmente importante, pero el oxígeno se obtiene en gran medida del agua que tomamos y los alimentos que comemos. Si un alimento está fresco, acarrea oxígeno. Si un alimento está cocinado, como con las espinacas, es un ejemplo muy claro. Las espinacas, a la hora de comerlo en una ensalada, son muy grandes y te sientes saciado después de comer una super bowl de espinaca, una ensalada de espinaca. Si las cocinas, se hace el nada, significa que perdieron el agua, el oxígeno, las enzimas, los antioxidantes. Y cuando nosotros cocinamos proteínas también, estas proteínas se coagulan, y según Max Planck Institute, hablan de que cuando nosotros cocinamos las proteínas se pierde alrededor del 50 al 70% de su contenido proteico, y casi todas las personas están cocinando no nada más productos animales, sino también almendras o roasted, como les llaman, rostizadas. Entonces todo el estar en la cocción, nos quedamos con una parte muy limitada de nutrición, y tenemos que empezar a ver la nutrición desde una perspectiva lógica, como lo hacen las demás especies, ¿ok? Meditación y oración, como lo mencioné, es importantísimo para la frecuencia del organismo. Espero les haya gustado, y no sin antes mencionar que según la revista Megatrends, dice que las enzimas van a ser tan importantes en nuestra vida en el siguiente ciclo, que va a ser más importante que toda la física y la química descubierta el año pasado. Se dice por ahí que puede llegar a reemplazar a toda la farmacéutica, y que va a ser un modo de vivir importantísimo para nuestra salud. Así que la tendencia viene más que nunca. Por otro lado, antes de irme, enzimas digestivas con una gama súper completa, Digest Infuse. Para esto es todo el tracto digestivo. Todas las intolerancias están ligadas a la deficiencia de enzimas. Enzimas metabólicas, la que tienen que ver con toda la inmunidad. Funcionan como un aspirador en la sangre. Aspiran herbicidas, pesticidas, proteínas peligrosas, grasas peligrosas que ya no deberían estar ahí. Tienen que ver con toda la inmunidad y nos ayudan a crear tejido nuevo, a seguir creando masa muscular. La masa muscular tiene que ver con la juventud, ¿ok? Entonces, tanto es importante una como la otra. Entre ellas se suman. Si no hay suficientes enzimas digestivas, robas enzimas metabólicas. Entonces, siempre a la par. Life in Peace. Life in you.